Una mujer de 30, o le pueden dar tocólisis, pero le hacen claro que la paciente que posiblemente no le funcione. ¿Me dejo entender? La experiencia ha demostrado, la evidencia ha demostrado que por encima de 3 la tocólisis ya no ayuda mucho. Una mujer de 30 años de edad, gesta 4 para 3, acude a las 12 semanas por atención prenatal. Su primer embarazo terminó con un parto vaginal exitoso. Su segundo embarazo fue una cesárea, porque estaba de pie. Su tercer embarazo, un parto vaginal exitoso. O sea, en este cuarto embarazo, ¿cuál es la mejor recomendación que le puede dar a la paciente respecto a la vía de parto de su actual embarazo? Entonces, a eso vamos a ver al parto vaginal con antecedente cesárea previa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Se puede dar parto vaginal con antecedente cesárea previa? Sí. ¿Qué condiciones? Salud. ¿Qué condiciones y qué factor pronósticos hay? Bueno, condiciones. ¿Qué tiene que pasar con ese bebé? ¿Cuánto tiempo como mínimo? 18 meses. ¿Ya? Punto de quiebre según OMS. ¿Qué más? Tiene que estar cefálico. ¿Qué más? Tiene que tener pelvis ginecoide, que el bebé no sea una desproporción cefalopélvica, ¿estamos de acuerdo? Y que la condición fetal sea adecuada, ¿estamos de acuerdo? Esas son condiciones, ¿no? Ahora, factores pronóstico para saber si va a ser exitoso o no. Uno, probabilidad de éxito, quien ha tenido un parto vaginal previo, ¿entiendes? O quien ha tenido parto vaginal después de la cesárea, mucho mejor, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién más? ¿Qué mejor pronóstico puede haber? Que inicie el parto espontáneamente, ¿estamos de acuerdo? 3, que cuando llega al control después, o sea, del trabajo de parto, el bicho sea mayor de 8. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene esas condiciones, el factor pronóstico de éxito es 80-90%. Muy bien. Con todo eso vamos. Pregunta, ¿no es candidata para parto vaginal? Sí es. ¿Es una candidata promedio para parto vaginal? ¿Debe ser programada para cesárea electiva o tiene riesgo de ruptura uterina alto? ¿O es una excelente candidata para parto vaginal? Me quedo entre la B y la C. ¿Promedio o excelente? Porque así es la clasificación, por si acaso no se me ocurrió. No es promedio, es excelente. ¿Por qué? Porque tuvo un parto vaginal previo a la cesárea y tuvo un parto vaginal después de la cesárea. Esas son excelentes, ¿me dejo entender? Promedio, quien tuvo un parto antes de la cesárea. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, primer parto vaginal, segundo cesárea y está en el tercer parto. Ella es una candidata promedio, no sé si me dejo entender. En cambio, la otra tuvo un parto antes y después de la cesárea y tiene todavía una posibilidad. O sea, es una excelente candidata para parto vaginal. La B. Las anomalías cromosómicas ocasionan la mayor parte de los abortos espontáneos del primer trimestre. Si se analizara la composición cromosómica de los productos de la concepción expulsados, ¿cuál de las siguientes sería el hallazgo más frecuente? O sea, la mayoría de abortos espontáneos el primer trimestre se debe a un problema cromosomial, sino que no lo mandamos a estudiar, que es otra cosa. No sé si me dejo entender. ¿O cuántas de ustedes en sus hospitales a sus restos han mandado a estudiar hacerle cariotipo? Casi ninguno, ¿sí o no? A lo más hacemos si son vellosidades coriales, es signo de infección y eso. Algunas van al tacho de frente y punto. ¿Comprenden? Muy bien. ¿Cuál sería el hallazgo más importante? Perfecto, la C. Trisomía. Gestante de 37 semanas, gesta 3 para 2. Acude a sala de emergencia presentando 160-110. Miren, bioquímica solicitada sin alteraciones. Feto en longitudinal cefálico izquierdo. Al tacto vaginal cervix anterior, corto, blando, permeable, un pulpejo de dedo. Y la 9. ¿Cuál sería la mejor conducta a tomar en esta paciente? A ver. Es una variante de las primeras preguntas que hicimos. ¿Es preeclampsia severa? Probablemente sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay compromiso de órgano blanco? No. ¿Hay compromiso materno? ¿Hay compromiso fetal? Tampoco. ¿El bicho es bueno? Sí. La D. ¿Estamos? 106. Gestante 33 semanas. 33 semanas, miren. Gesta 3 para 2. Acude a sala de emergencia presentando 160-110. Bioquímica sin alteraciones. Feto en longitudinal cefálico izquierdo. ¿Está bien? Al tacto vaginal, cervix anterior, corto, blando, permeable un dedo. Altura de presentación -1 y la 14. ¿Cuál sería la mejor conducta a tomar con la paciente?
Primero, ¿es a término o pretérmino? ¿Severa o no severa? Sí, es un pretérmino con preeclampsia severa, pero sin daño de órgano blanco y sin compromiso materno-fetal. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿C o D? C, perfecto. Sí. ¿Estamos? Vamos a hacer hospitalización, vigilancia materno-fetal continua y corticoterapia. Le estamos dando chance para que madure un poquito los bebitos y de acuerdo a la situación como se vaya dando se acaba el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? 107. Gestante 32 semanas, gesta 3, para 2, acude a sala de emergencia presentando 180-110. Miren, ¿ah? Creatinina 1.5, plaqueta 70.000, feto encefálico izquierda, el bicho es malo, el ILA es bajo. ¿Cuál sería la mejor conducta? Es una preeclampsia severa en una gestante pretérmino pero con daño de órgano blanco. ¿Qué se hace? Se acaba el embarazo sí o sí. No hago expectante, al contrario, lo termino. Condiciones para parto vaginal no hay. ¿Qué hago? Cesárea, muy bien. Le hago corticoterapia, no seas malo. Ahorita le voy a dar chance, ni siquiera de 2 horas le doy chance. Hospitalización, estabilización materno-fetal y programar para cesárea. No sé si me dejo entender la diferencia con un otro caso. Eso es lo que yo quiero que entiendan, les quede claro, porque así les va a venir en el examen. Y los que van al MIR de este tema vienen a cada rato. Los que se van a ir a España a dar sus exámenes, preeclampsia viene, pero que da miedo. Son criterios de severidad de la preeclampsia excepto severidad. La A es severidad. Sí, perfecto. La B también. La C, correcto. La D, correcto. La E, no, ni siquiera es criterio diagnóstico. Puede estar en anasarca, pero no significa que esté severo. No sé si me dejo entender. La E. Ahora, yo les digo una cosa. Ya, un paréntesis, solamente 2 cosas de recomendación, ya no para el examen, sino en el caso que tuvieran pacientes. Si yo tengo una paciente que está en la gestación siempre normal, 90-60, 90-60, y de repente me viene con 120-80, ¿estamos de acuerdo? Si bien es cierto, no es criterio diagnóstico de preeclampsia, pero no significa que a la paciente dejen de vigilarla, no sé si me dejo entender. El criterio de diastólica, sistólica mayor de 30 y diastólica mayor de 15, ese criterio, si bien es cierto, no es diagnóstico, pero te dice que a esa paciente tú tienes que ser más estricto en su vigilancia, no sé si me dejo entender. Le hago ecografía cada semana, le tomo proteinuria cada 48 horas, no sé si me dejo entender, ¿comprende? Porque muchas veces las proteinurias y las hipertensiones se destapan al final, ¿comprenden? Entonces no va a decir, no, el doctor me ha dicho que no es criterio. Es cierto, no es criterio para que lo etiquetes, pero sí tienes que vigilar a ese paciente. No sé si me dejo entender. Claro. Ok. Ya. Regalito, 109. Medicamento de elección en la profilaxis anticonvulsivante de la preeclampsia severa. Sulfato de magnesio. Esta es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el medicamento de elección para tratar hipertensión aguda grave en la preeclampsia? O sea, pacientes que te vienen con 180 o 200 de presión. ¿Qué le doy? ¿Qué le debería dar en realidad? Porque en nuestro medio no hay. Había, no sé por qué lo han retirado. ¿Cuál? ¿Con confianza? Hidralacina, perfecto. Pero como acá estamos en Perú, solamente tenemos nifedipino, alfametildopa. Lo que hacemos es darle nifedipino cada 20 minutos, más o menos 3 a 4 dosis. ¿Estamos de acuerdo? Y rezamos unos cuantos rosarios y panes de esos. La alfametildopa demora 72 horas en concentrar en sangre. Pues. No sé si me dejo entender. ¿Qué es la B? En relación al síndrome de HELP. Es falso. ¿Cuál es falso? El síndrome de HELP es una variante de preeclampsia severa. Es un acrónimo. Tiene que cumplir ciertas características. Más que todo, en primer lugar, ¿el síndrome de HELP es diagnóstico clínico o bioquímico? Bioquímico, perfecto. Entonces decir síndrome de HELP sin ningún tipo de laboratorio ya pues no se pase.
que me llegan unas referencias a veces. Ya. Entonces, ¿cuál es falso? Para llamar síndrome G simplemente tiene que entender hemólisis con la mina periférica o actoglobina, ¿estamos de acuerdo? O caída de hematocrito, lo puedes demostrar. Dos, enzimas hepáticas elevadas, ¿estamos de acuerdo? Y disminución de plaquetas. Nada más. ¿Entiendes? Puede estar acompañado de 140-50, 140-80, 200, no sé, me dejo entender, ¿me comprendes? O 120-70, pero tiene toda esa variable bioquímica, ¿comprende? ¿Me dejan entender? Entonces, ¿hay aumento de las enzimas hepáticas TGO, TGP mayor de 70? Sí. Plaquetas menor de 100.000, perfecto. Tiene 30% de mortalidad materna y una de las complicaciones que inciden en esta es la ruptura subcapsular hepática, sí. ¿Se te rompe el hígado o sangra tu cerebro? De la mamá, mejor dicho. ¿Estamos de acuerdo? Pasa eso. ¿Se produce anemia microangiopática? Claro, hay secuestros en la microvasculatura de los hematíes. ¿Siempre está asociado a disfunción renal? Falso. ¿Entiendes? Le vuelvo a repetir. Para que haya síndrome de Gel tiene que haber las condiciones primeras. Lo último puede estar o no estar, pero no siempre está asociado. Ya, pero ese es otro regalito. ¿Cuál es el medicamento antihipertensivo que no debe administrarse durante el embarazo? Muy bien, los IECA o los ARA2. Esta es otra preguntaza. Medicamento que administrado en poblaciones de alto riesgo, o sea, gestantes que tienen alto riesgo de hacer preeclampsia, o sea, que han tenido un embarazo previo con preeclampsia, que tienen Doppler de las arterias uterinas de preeclampsia, que tienen obesidad, que tienen enfermedad renal, que tienen síndrome, cualquier factor de riesgo de alto peso, y que tengan bajo consumo de ese elemento, el dárselos les puede ayudar a prevenir la preeclampsia, está demostrado. ¿Cuál es? ¿Ah? No, el calcio. ¿Ya? Calcio. ¿Y cuál es el otro medicamento que le doy a la gestante con alto riesgo de preeclampsia desde el inicio del embarazo? Que les dije, que le pedíamos Doppler para ver si había placentación anómala y les dábamos un medicamento tempranito, a las 11, 12 semanas, que está demostrado. Aspirina. 75 miligramos vía oral desde la semana 12 hasta la semana 34. Ya. A ver si se les quedó en... ¿Cuál es? Uterinas. Ah, pues, acá me ha repetido este... ¿Cuál es el hipoglicemiante oral que se puede utilizar en la gestación? ¿Se acuerdan que antes decía no, no hay que solamente insulina? No. Bajo situaciones especiales puedo dar metformina, pero no es el que va a ir con más seguridad. ¿Cuál es? ¿Cuál? Muy bien, la gliburida, perfecto. 26 años, gesta 2 para uno con 32 semanas. Acude refiriendo tener episodios de presiones altas que sus cifras son 170-110. Ella dice eso, ¿ah? Miren la pregunta. Niega dolor abdominal, niega trastornos visuales o cefalea importante. Se constata 150-98 y presenta proteinuria en agrus. Se solicita los estudios apropiados de laboratorio, se hospitaliza y se mantiene en reposo en cama. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento? A ver, dice que viene con severa, pero se constata que es leve. Pretérmino. Si es leve, pretérmino, perdón, si es preeclampsia leve, pretérmino y sin daño de órgano blanco, ¿qué tengo que hacer? Manejo expectante. ¿Para qué? Exactamente, la E. Perfecto, betametasona. Muy bien. ¿Me entendieron la pregunta, no? Viene como severa, pero no es severa. Se constata que es leve. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, manejo expectante para corticoterapia, betametasona. Esta es otra pregunta muy buena. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo independiente de hipertensión inducida en el embarazo? O sea, cuando dices independiente, que no lo puedes modificar. ¿Me dejo entender? ¿Y cuáles son los no modificables? Estilos de vida sí son modificables, ¿sí o no? Me dejo entender. ¿No? Ahora, que tenga un antecedente familiar, sí, no es modificable, pero no es de peso en este caso. O sea, no, la estadística no la acompaña.
O sea, la B, chao. Que tenga muchos hijos sí es modificable. Eso ya depende de cada persona cómo planifica su familia. Acá la clave es la C. Edad mayor de 40 años. Bien. Una mujer de... Una mujer de 25 años, gesta 2 para 3, acude a sala de parto a las 30 semanas de gestación. ¿Estamos? Y manifiesta contracciones uterinas regulares. La exploración del cuello uterino revela 2 centímetros y 89% de borramiento. Se administran corticoide y tocolítico, pero persiste con las contracciones. ¿Estamos de acuerdo? Se administra un segundo tocolítico y se realiza una amniocentesis. Miren, ¿ah? Se evidencia un líquido amniótico o bacterias en la tinción de Gram. El siguiente mejor paso es... ¿Qué estoy pensando con esta paciente? Está con trabajo, amenaza de trabajo, está con trabajo de parto pretérmino, ¿está bien? Le tocolisis, no funciona. Le hago una segunda tocolisis, no funciona. Le hago una amniocentesis y encuentro bacterias. Si encuentro bacterias, ¿qué sospecho? ¿Qué les dije? ¿Cuál? Digan. Infección intraamniótica, corionitis. La pregunta es, si ya llego al diagnóstico que hay corionitis, ¿qué tengo que hacer? Suspender la tocólisis, ¿estamos de acuerdo? B. Perfecto. Todos los siguientes son factores de riesgo para desprendimiento desprendimiento prematuro de placenta, normicerte, excepto. ¿Cuál? ¿Cuál no es? La clave la D, antecedente cesárea. Todo el resto sí. Mujer de 24 años, gesta 1 para 0, acude al departamento de urgencias a la semana 24 de gestación, de acuerdo con su último periodo menstrual por hemorragia vaginal. Dice que tiene temperatura 36, PA, presión arterial 130-80, frecuencia cardíaca 100, frecuencia respiratoria 18. El fondo uterino está por debajo del ombligo y no hay ruidos cardíacos fetales detectables con Doppler. En la exploración con espéculo se observa sangre que proviene del orificio externo sin dilatación, pero no hay lesiones en el cuello o paredes vaginales. La unidad beta es 85.000. ¿Cuál es la explicación más probable de este cuadro clínico? ¿De qué estoy sospechando? Miren, 24 semanas, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo a su último periodo de regla, ¿estamos de acuerdo? Está hipertensa, un poco hipertensa, está haciendo taquicardia, está sangrando, ¿estamos de acuerdo? Y el fondo uterino está por debajo del ombligo, ¿estamos de acuerdo? Y tiene beta aumentada. Y no encuentro latidos. ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuál? ¿Qué enfermedad estoy pensando? Una enfermedad trofoblástica gestacional, perfecto. ¿No? Y la enfermedad trofoblástica gestacional tiene un comportamiento de acuerdo al patrón materno y paterno. Acá la clave es la D. ¿Estamos de acuerdo? O sea, le están preguntando en pocas palabras el cariotipo de esta mola. ¿No? Un poco enrevesada la pregunta, pero ahí está, el cariotipo. Es una pregunta en MS. Paciente con antecedente de 3 pérdidas gestacionales. Si tiene 3 pérdidas gestacionales, ¿cómo yo la clasifico? Aborto recurrente, perfecto. Acude con el único estudio que hasta ahora se ha realizado, que es una prueba de laboratorio que mostró los siguientes resultados. Detección negativa de anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG alta e IgM normal. ¿Qué se le ofrecerá a continuación a la paciente? A ver, vamos a ver. Quiero que razonemos un poco. Primero, ¿es una abortadora recurrente? ¿Tiene que entrar al protocolo de estudio? Sí, muy bien. Con este valor que tiene, ¿ya le hago el diagnóstico de síndrome fosfolipídico? Tengo que hacerle un control para ver si aumentan los anticuerpos. ¿Qué han revisado en síndrome fosfolipídico? Tiene que haber un aumento de anticuerpos en una diferencia de 6 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ese es uno, ¿no? Entonces dice, ¿de frente le digo que tiene un SAF? No. No. ¿Repito los anticuerpos de SAF en 6 a 8 semanas? Sí, perfecto. ¿Le ordeno o no le ordeno una estereosonografía?
A pesar de que ya tengo un probable diagnóstico. Sí, perfecto, porque puede tener más de dos causas de aborto recurrente. Lo felicito. Ya, acá la clave es la D. Perfecto. Muy bien. Si bien es cierto, ya tengo la sospecha diagnóstica de un SAF, pero de todas maneras completo el estudio porque puede tener más de una sola causa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá. Vas a ingresar. Esta es otra muy buena pregunta. En su inmunización RH, la valoración Doppler de la es útil para determinar el estado de anemia fetal. ¿Se acuerdan qué hacían antes cuando había hidros fetales o inmunización RH y ver si el bebé estaba anémico o no? ¿Qué le hacían antes? ¿Se acuerdan? Metían una aguja, sacaban líquido amniótico y veían si había niveles de bilirrubina en líquido amniótico aumentados, ¿sí o no? De acuerdo a esos niveles uno sospechaba en anemia o no y de ahí le programaban una cortocentesis, o sea, hacerle una muestra de sangre del cordón fetal. La pregunta ¿es invasivo o no es invasivo? ¿Tiene sus riesgos o no tiene sus riesgos? Sí. Entonces, se inventó y se validó otro examen que no es invasivo y te puede orientar hacia la sospecha de anemia fetal, que es el Doppler fetal. ¿De qué arteria del bebé? Cerebral media, perfecto. La C. Muy bien. Ese es. Le hacían Doppler de la arteria cerebral media y si encontraba que él estaba muy veloz el Doppler, demasiado veloz, quiere decir que no había elementos formes. ¿Estamos de acuerdo? Que la viscosidad está disminuida y probablemente sea anémico ese efecto. Muy bien. Paciente puérpera inmediata con alumbramiento completo que presenta sangrado excesivo por vía vaginal. Presenta taquicardia, diaforesis y leve somnolencia. La palpación abdominal se constata útero contraído con fondo palpable a 2 centímetros por debajo de cicatriz umbilical. En relación al siguiente caso, marque lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Hemorragia por atonía uterina? ¿Sí o no? No, muy bien, el fondo está contraído, el fondo palpable contraído. ¿La causa del sangrado es el acretismo placentario? No, porque el alumbramiento es completo. ¿Presenta inversión uterina? No, porque palpo el fondo con tranquilidad. ¿Presenta retención de fragmentos placentarios? No, porque el alumbramiento es completo nuevamente. Lo más probable es que sea traumatismo del canal de parto. ¿Comprenden? Así se hace el diagnóstico. Multigesta de 39 semanas en trabajo de parto fase activa con antecedentes cesárea previa hace 2 años por hidrocefalia fetal. Presenta dolor intenso en mi abdomen inferior que súbitamente cesa en forma espontánea. Forma espontánea. El probable diagnóstico es... A ver, ¿qué pasó? A ver, sí tuvo rotura uterina, esa es la clave. Pero ¿cuál es el chiste acá? Que fue operada de hidrocefalia. Ya, la pregunta es, si fue probada de hidrocefalia, ¿hicieron un corte chico o grande? Para sacar al bebito. ¿Ah? Grande, probablemente segmento corporal. Y esa es lo que le quería transmitir. Se le da chance vaginal a las cesáreas previas que sean segmentarias, nada más, ¿entiendes? Si son corporales, no les den nunca chance vaginal. Entonces, ¿qué pasa? En todos los centros médicos en Estados Unidos y en Europa, para darle chance vaginal a una cesárea previa, piden el informe operatorio previo. Pregunto yo, ¿a cuántos de acá le pedimos informe operatorio previo para darle chance vaginal? A ninguna, no sé si me dejan entender. Entonces, tienen que echar mano a su anamnesis. Entonces, a esta señora nunca le dieron dar chance vaginal porque fue probablemente cefálico y para sacar este hidrocefálico. Y para sacar un hidrocefálico tienes que hacer un corte súper amplio. ¿Comprendes? No sé si me dejan entender el mensaje que les he transmitido. Perfecto. Esta es una muy buena pregunta. Esa es de estreno esta pregunta. Considerado como elemento neuroprotector en pacientes con riesgo inminente de parto pretérmino. ¿A qué me refiero? Les explico. Se ha visto que cuando hay bebés que van a nacer pretérminamente, ya sea espontáneo o iatrogénico por ejemplo por preeclampsia, ¿no? O sea, por indicación, el pretérmino tiene mayor riesgo de hacer PC. ¿Qué es PC? Parálisis cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Por inmadurez neuronal, inmadurez cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces se ha visto que a ellos, a los pretérminos que van a hacer inmediatamente, se les administra un medicamento para ayudar a proteger el cerebro, disminuir la tasa de PC, o sea, de parálisis cerebral. ¿Saben cuál es? ¿Lo han leído o están champeando? ¿Sí les han dicho? ¿Cuánta es la dosis? Sulfato de magnesio es la respuesta, está bien. Se le da 10 horas antes del parto, ¿ya? 10 horas antes del parto. Es el esquema que se está manejando ahorita. Muy bien, sulfato de magnesio.
está bien, así les han enseñado cosas interesantes. Sí, pero ya no van a estar viendo la pelvis, la pelvimetría, eso ya no, eso lo repasan ustedes en su casa, pues no se pase. Sulfato de magnesio, perfecto. Entonces se dan cuenta que el sulfato de magnesio tiene ahí, mucha utilidad ahora actualmente en la obstetricia, anticonvulsivante, ahora como neuroprotector cerebral en los pretérminos. A ver, una chiquita es al toque. Durante la gestación se produce retención de agua aproximadamente. ¿Qué es lo verdadero durante la gestación? Acá la clave es la E, todas son ciertas. ¿Ya? No es manifestación cutánea durante la gestación. La D, sequedad. Durante la gestación encontramos todo excepto. Todo excepto. Aumento del calcio sérico. Disminuye el calcio más bien. En relación a los cambios cardiovasculares durante la gestación es falso. Acá la clave es la D. Aumento de la resistencia disminuye, más bien por eso la presión tiende a caer. Debería caer. ¿Estamos de acuerdo? Ah, hablando, otro dato. Para que haya buena invasión trofoblástica durante la placentación, las arterias maternas que invaden, perdón, las arterias fetales que invaden ¿cómo se llama? El miometrio y empiezan a crear la placenta, tienen que perder una capa importante arterial. ¿Saben cuál es? Para que sea normal, para que no haya preeclampsia. Ya, es la capa media. Ya, si les preguntan, es la capa media es lo que se debe perder en un embarazo normal. Como se pierde la capa media, las arterias son más elásticas y menos sensibles a sustancias vasoactivas. En cambio, en la preeclántica se ha visto que no pierde la capa media. No sé si me dejo entender. Al no perderla son más rígidas y por lo tanto son más susceptibles a la endotelina, a la angiotensina y por lo tanto son más sensibles a hacer hipertensión ese tipo de paciente. ¿Comprenden? 131. En relación a los cambios digestivos durante el embarazo, es falso. ¿Ah? La D, perfecto. Aumenta. Son cambios musculoesqueléticos de la gestación, excepto. Les preguntan, pero no en el embarazo, doctor, ¿y es normal que me duela esto? ¿Es normal que me duela lo otro? ¿Es normal que no? Ya ustedes dan ganas de sacarlas del consultorio ya cuando tienen así cosas de emergencia. Acá la clave es la C. Se pone rígido más bien, la paciente no mueve los dedos, siente que la muñeca no puede flexionar, no puede caminar porque la rodilla le molesta, no sé si me dejo entender. Gestante de 7 semanas acude a la emergencia por presentar sangrado por vía vaginal al examen clínico útero de tamaño acorde con la gestacional, orificios cervicales cerrados y evidencia de sangrado. El diagnóstico clínico, ¿qué es? Osis cerrado, sangrado. Amenaza nada más. Muy bien, la D. 9 semanas, amenorrea, presenta dolor en hipogastrio de intensidad severa, con sangrado vaginal, ginecorragia. Al examen se palpa, se constata la ginecorragia, se evidencia el sangrado vaginal y dolor a la palpación de fondo de saco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fondo de saco, ahí está la clave. Para que el fondo de saco te duela es porque por dentro está irritado, ocupado por algún elemento que puede ser líquido o masa. Dolor intenso, amenorrea, fuerte, fuerte el dolor. Embarazo ectópico, perfecto. La incidencia de embarazo ectópico se ha incrementado en las últimas décadas en los países desarrollados debido a... ¿Qué es lo que pasa ahora? Exactamente. ¿Sabe cuántos embriones tienen que... primero, por ejemplo, para inducir la ovulación le damos el clomifeno. Y a veces hacen hiperestimulación y algunos, como son dos o tres óvulos, uno queda, como se llama, no llega a migrar completamente. Lo otro, algunos les inyectan embriones, por lo menos dos o tres, pero pues tratan de hacer la fisiológica, por vía laparoscópica, lo inyectan en la trompa, no sé si me dejan andar el embrión, para que migre y trate de implantarse, ¿no? No se comprende.
y se queda en la trompa. No sé si me dejo entender. Pasa. Técnicas de reproducción asistida. De los siguientes embarazos clínicos resultantes de las técnicas de reproducción asistida, los embarazos ectópicos representan ¿cuánto? O sea, de 100 que van a FIP o a reproducción asistida, ¿cuántos hacen ectópico? Eso tienen que saberlo. ¿Cuánto? Es bajo, 5 a 5.7%. Sino que hay más ectópicos porque hacemos más FIP, no sé si me dejo entender. Esta es una muy buena pregunta. Los 5 que están acá son antecedentes, son factores de riesgo de embarazo ectópico. Pero ¿cuál es el más importante? El que tiene RR más alto. No. No, 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 no. Por ejemplo, a ver, vamos. La clave es la A. Solamente para explicarle. Esterilización tubaria. O cirugía tubárica previa también. ¿A qué me refiero? Recanalización tubaria. Cuando... Ah, perdón, me equivoqué de pregunta, sorry, mil disculpas. Entre los antecedentes de riesgo que se citan a condición, hay uno que no se asocia con embarazo ectópico, no se asocia. Hay otro que me he enseñado de pregunta, ahí le voy a ver la otra pregunta. Ya me checa que la hipoglicemia. Acá es el ovario poliquístico, que no es factor de riesgo. Esterilización tubaria, sí es factor de riesgo. Embarazo ectópico previo, sí es factor de riesgo. Enfermedad inflamatoria pélvica también. Y tabaquismo es factor de riesgo. En el embarazo ectópico, las cifras de HCG en el espacio de 2 días suelen aumentar. ¿Cuánto? Esa es una muy buena pregunta. Ya, un embarazo normal, ¿cómo aumenta su HCG cada 48 horas? Entre 60 y 100%, duplica, perfecto. Muy bien. Un aborto incompleto, ¿qué hace con su beta HCG? Disminuye, ve cayendo. Y el ectópico aumenta, sí, pero no aumenta como un embarazo normal, sino por debajo del 65%. Clave A. El porcentaje de embarazos ectópicos que se pueden identificar por ecografía transvaginal, un saco gestacional y un embrión con la... O sea, en pocas palabras, tú ves todo lo que ves en un embarazo, pero fuera del útero. ¿Han tenido oportunidad de ver ecografías así? No, no han tenido ninguna oportunidad de ver una ecografía y el útero está vacío, pero ves al costado de un saco, bebito bonito, con latidos, todo como si fuera un embarazo normal, pero fuera del útero. ¿Han tenido esa oportunidad de ver eso? ¿Nunca? ¿Dónde han hecho internados? Entonces, muy bien. Acá la respuesta es la menor del 5%. Ese es típico, típico. Es más, nosotros hemos tenido un embarazo así de 14 semanas, grande, bonito, con genética, todavía lo habían hecho, pero todo estaba fuera del útero, ¿no? Y el colega no se había percatado que estaba fuera del útero, como lo hizo abdominal, no se percató de la cavidad, sino veía el bebito, todo lo hizo. A los 2 días regresa, pero chocada la paciente. ¿Qué había hecho? Era un cornual que se había roto, se había partido el útero en dos. Muy bien. El diagnóstico precoz de sospecha de ectópico se puede establecer cuando la ecografía vaginal no detecta saco gestacional intraútero y los niveles séricos de beta-HCG son ¿cuántos? Lo que les dije. Más de 2000, perfecto. Si tienes 2500, tiene que haber sí o sí saco gestacional en la ecografía. Si no, olvídense, sospechen en ectópico. Y eso es importante porque cuanto más precoz se detecta un ectópico, mejor pronóstico para la paciente. El procedimiento ideal para el diagnóstico de embarazo ectópico es, acá sí. O sea, ver el ectópico en vivo, in situ, verlo tú. ¿Cómo lo ves? La paroscopía, perfecto. El diagnóstico diferencial de embarazo ectópico no se puede plantear bajo ningún punto. En primer lugar, ¿el dolor ectópico es agudo o crónico? Agudo. Entonces tenemos que ver cuadros. Ya, pero la endometriosis es un dolor crónico, exacto. No sé, no lo vas a plantear con endometriosis. La salpingostomía lineal es el tratamiento ideal en el embarazo tubario no accidentado en una mujer que... O sea, no saco la trompa, solamente hago un corte de la trompa y saco el tejido trofoblástico y lo cauterizo. En la mujer que desea conservar su fertilidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra pregunta muy buena. El tratamiento médico con metotrexate, les pueden preguntar, en el embarazo ectópico diagnosticado precozmente requiere. O sea, ¿qué requiere para dar tu tratamiento médico? ¿Entiendes? Si no, mejor ni lo des, hazlo tratamiento quirúrgico. Todo perfecto. Que no esté roto, que ecográficamente sea menor de 4 centímetros, que la paciente esté estable hemodinámicamente y que tenga controles seriados de beta-HCG. ¿Estamos de acuerdo?
Esta era la pregunta que me, que me traspopolé cerebralmente. El factor de riesgo más importante para desarrollar embarazo ectópico es... Ya les dije. Muy bien. Todos son factores de riesgo, ¿ya? Pero el más importante es esto. ¿A qué me refiero? A ver, yo les explico. Tienen 100 EPIs, ¿no? 100 pacientes con EPI, ¿no? Porque la EPI es frecuente, ¿no? O sea, es quizás uno de los motivos de la consulta más frecuente, ¿no? De la mujer actualmente en ginecología. 100 mujeres con EPI. De esas 100 mujeres con EPI te van a hacer 10 ectópicos, ¿no se me entiende? De esas 10 mujeres, de esas 100 te hacen 10 ectópicos, me refiero. En cambio, tú tienes una paciente que ha tenido una cirugía tubárica previa, una. Te apuesto que esa una te hace ectópico, no sé si me dejo entender. ¿Me entienden la relación que les establezco? ¿Comprenden? ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Qué bueno que me hayan entendido. En relación a la mola completa es cierto, excepto no contiene mola completa, no contiene partes fetales, es verdadero. La incompleta, la parcial tiene la que encuentras partes fetales, ¿están de acuerdo? Tiene patrón diploideo correcto. Origen solo paterno, perfecto. Con cierta frecuencia se presenta útero aumentado de tamaño en relación a la semana, claro. Es la clínica, ¿no? Tiene 10 semanas de amenorrea, pero parece un útero de 14, 15. No sé si me dejo entender un poquito más. Rara vez se asocia con quiste tetracalcuteínico. No, al contrario, es lo más frecuente. Asociado a quiste tetracalcuteínico. La clave es la E. De los siguientes órganos, ¿cuál es la más frecuente de metástasis en la neoplasia trofoblástica gestacional? Pulmón. Segundo lugar, hígado. Tercer lugar, cerebro. Cuarto, mama. ¿Claro? Esta es otra buena pregunta. Los siguientes fármacos son utilizados para el tratamiento quimioterápico del coriocarcinoma, excepto... Acá la respuesta es la E, melfalán. Todo lo demás sí se utiliza. Salud. ¿El melfalán para qué lo utilizan, chicos? Contéstenme. Medicina, capítulo de hematología. Mieloma múltiple. Esta es una rareza, una pregunta un poco complicada, pero por si acaso no voy a hacer... Ahora preguntan ecografía, ¿saben? ¿No? También en la parte ginecostétrica. También les traigo preguntas ecográficas. En relación al tumor del sitio placentario es cierto, excepto... ¿Es la forma más rara del tumor trofoblástica gestacional? Es verdadero. ¿Es quimioresistente? Sí. No tiende a confinarse al útero y a presentar metástasis tardía también. El lactógeno placentario es un marcador importante, es el más importante. O sea, este tumor no tiene beta-HCG, tiene lactógeno placentario. Entonces, si tú tienes una imagen ecográfica que le sospeche de una enfermedad trofoblástica gestacional, beta negativo, y la imagen es bien sugerente, sospechen en tumor del sitio placentario. Acá la clave es la E. A ver esta preguntita. Paciente de 26 años con 12 semanas de amenorrea. Acude por presentar sangrado por vía vaginal en regular cantidad. Al tacto vaginal útero de 13 centímetros. Consistencia aumentada. Orificios cervicales abiertos. Presenta hemoglobina de 8.5. Beta HCG cuantitativa 500.000. Y refiere que hace 3 meses tuvo un aborto incompleto espontáneo. ¿Qué puede ser? Ahí hay dos claves. La cantidad de beta y el tamaño del útero. Para que más o menos hagan el diagnóstico. Es mayor de 100.000. Si es mayor de 100.000, ¿qué pueden sospechar? ¿En una mola parcial completa o una neoplasia trofoblástica gestacional? Más conocido como coriocarcinoma. ¿Perdón? Claro, es una neoplasia trofoblástica gestacional. Generalmente por valores mayor de 100.000 sospechan en una neoplasia trofoblástica gestacional. Acá la respuesta es la C, coriocarcinoma. Y segundo, que el útero es casi del tamaño de la menorrea. En cambio, en la mola es mucho más grande. No sé si me dejo entender. ¿Comprenden? ¿Ya? Y generalmente el coriocarcinoma está asociado o a embarazo previo, que puede ser normal, que puede ser un aborto incompleto o un aborto provocado. No sé si me dejo entender. Perfecto. Son elementos a considerar al momento de considerar hiperemesis gravídica, excepto... ¿Cuál es? Presencia de náuseas y vómitos incoercibles, sí. Presencia de cetosis también.
alto porcentaje de estos pacientes requieren hospitalización para terapia de reposición hidroelectrólica. Al contrario, un pequeño porcentaje, la mayoría se puede manejar ambulatoriamente. Acá la clave es la C. Son fármacos utilizados para tratar las náuseas y vómitos en la hiperemesis gravídica, excepto. Muy bien, la B, cisaprida, no, para nada. ¿Y cuál de ellas es de primera elección? Categoría 1A, nivel de evidencia 1A. ¿Cuál? Muy bien, la piridoxina, perfecto. Piridoxina de primera elección, 1A. Segundo, la metoclopramida, perfecto. De ahí viene el grabolcito que no está acá, que es el dimendrinato.